Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Como dijo Martín, la verdad que un gusto estar esta vez dando una charla en el salón de un amigo, porque Martín lo es, pero Fernando tenemos una trayectoria de más de 20 años juntos. Y para el Uruguay hicimos una cosa que hoy estaba bastante emocionado, no lo pude contar, que es emular esto en Uruguay y que saliera bien, con la participación siempre del apoyo de Fernando y Fernanda, porque siempre estuvieron ahí apoyando los simposios. Bueno, parte de que me involucraron nada más en ese grupito mínimo de que los que sabíamos que le iban a hacer un homenaje, ellos nos pidieron a nosotros, más que charlas típicas como las que puede estar acostumbrado por parte de la Facultad de Agronomía, por la universidad, una charla desde la óptica, desde la producción, para hacer honor a la consigna de Patricio de hoy, un cuento con datos. Yo lo único que voy a avanzar un poquitito más es que voy a hacer algo que creo que los agrónomos tienen que ejercitar un poco más en esta zona del mundo, que son buenas inferencias agronómicas. ¿Qué nos diferenciamos muchísimo los agrónomos? Mirando los mismos datos. Miramos los mismos datos y hacemos inferencias agronómicas absolutamente diferentes que terminan en prácticas que después no nos ponemos de acuerdo y los productores nos miran y muchas veces nos dicen, pónganse de acuerdo ustedes primero y después marchamos juntos. Con esto del potasio, el Uruguay cuando terminaba el siglo XX, en algunos lugares puntuales, obviamente, habían problemas con el potasio, pero en general en la zona agrícola no había grandes problemas con el potasio. Y la zona agrícola uruguaya, ¿sí?, por el tipo de suelo se recuesta toda contra el río Uruguay, toda contra la Argentina, ¿sí?, y una pequeña parte con una larguísima historia en el sur del país, ¿sí?, cerca de Montevideo. Esa fotito que está ahí son fotos específicas de sintomatología típica de falta de potasio que ya nadie en Uruguay duda. Nadie en Uruguay, porque hay 15 o 20 años de información de este tipo, nadie duda que eso es deficiencia de potasio. Y cuando uno no sabe lo que está pasando, y en el mundo de la agronomía, la clínica agronómica tiene que cobrar cada día más peso, ¿sí?, alguien dice, bueno, eso es deficiencia de potasio. No se confunde con otra cosa. Cuando afinamos, no se confunde. Yo lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes qué pasó en el Uruguay en los últimos 20 años. Porque ustedes están empezando a vivir lo que le pasaba al Uruguay, ahí la dejó picando Juan, ¿sí? Están empezando a vivir allá contra el Uruguay, en los suelos de Entre Ríos, lo que nosotros empezamos a vivir a principios del siglo XXI. Esta es una fotografía del 2004 de suelos francos, ¿sí?, con poca cantidad de arcilla, con mucha arena. Nosotros no tenemos suelos arenosos por definición en la agricultura uruguaya. Hay árboles ahí, pero agricultura no hay. En esos suelos que están enfrente, ahí entre Colón y Concordia, enfrente de esa zona, los productores y nosotros en esa época veíamos eso y no estábamos convencidos. Ustedes ven claramente ahí las colas de máquina, ¿sí?, esas rayas que ustedes ven ahí, bueno, el marcador anda cuando quiere, esas rayas que ustedes ven ahí. Y cuando nos arrimamos, esto es una soja arriba, un rastrojo de sorgo, que pasó como barbecho químico el invierno, y cuando nos arrimamos, alguien decía, no, pero eso puede ser humedad. No, no es humedad, porque lo que está entre las colas de máquina, entre las colas de trilla, es una deficiencia de potasio severa. ¿De qué tiene que ver eso con el rastrojo de sorgo? Bueno, si yo me pongo a contarle todo esto, ¿sí?, cada uno de estos detalles no voy a poder cumplir con el tiempo. O sea que estas cosas, si les interesan, las conversamos o en las preguntas o en el mano a mano. Pero créanme que es muy fácil saber cuando una chacra tiene un problema de potasio, aunque el valor no lo diga, cuando uno ve esa deficiencia entre las colas de máquina. Y después, si quieren, conversamos por qué. Tengo más ganas de dejarles dudas que respuestas. Y por esa fecha, fíjense ahí dice 2005-2006, y está acá hoy, la profesora Mónica Barbazán en la universidad, junto con un grupo de técnicos uruguayos investigadores, entre ellos estaba Fernando García, empezaron realmente a generar la misma información que mostró Juan hoy, de ese tipo. O sea que en Uruguay esto ocurría hacía unos 16, 17, 18 años atrás, ¿sí? Y esas fotografías mostraban, obviamente, la reina de los problemas de deficiencia, que es el maíz, porque además los muestra, ¿sí?
un maíz con un nivel muy bajo de oferta de potasio se funde aunque le den cremita. Y fíjense, esta es la reacción de los laboratorios. Cuando empezó a generarse la información, ¿sí? Esta información, ahí entre el 2004, 2007 y 2008, se generó mucha información de ese tipo. Igualita a la que mostró Juan. La reacción de los uruguayos, porque tiene que ver con lo que mostraron hoy, la reacción de los laboratorios inmediatamente empezaron a medir la temperatura. De que la gente comenzó definitivamente a querer saber qué estaba pasando en sus chakras. ¿Sí? Esos son todos los distintos laboratorios. Había un laboratorio ahí que venía hace tiempo haciendo análisis de potasio, pero eran los análisis de tipo de la gente que pide materia orgánica, ciclas, bases. No era para tomar una decisión de si faltaba o no potasio. Pero el resto de los laboratorios a partir del 2007-2008, esta es una figura de Mónica Arbazán, ¿sí? Como dice allá, rápidamente empezaron a reaccionar ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Para eso sirven, además de que cuando tengamos un valor por debajo del crítico, en definitiva, decir que lo que vamos a hacer, la gente quiere medir la temperatura, ¿saben dónde está? ¿Sí? En ese periodo, yo voy a ir rápido porque tengo poco tiempo, esta es una fotografía que integró una de las revistas de informaciones agronómicas de IMNI, ¿sí? Y que dio vuelta por todos lados porque es de libro esto, esa deficiencia de potasio en el testigo, y el efecto de, si no me equivoco, 100 kilos de KCl en ese momento. Fíjense, si uno tiene que mostrar algo para convencer a los productores, para hacer un poquitito de terrorismo agronómico, para que la gente se lance al agua, usarían fotos de este tipo. Y lo que ven ahí, esos sí son datos de Unicamp Uruguay, un relevamiento muy grande que hicimos en 2 años, 1.845 chacras y más de 2.000 chacras. ¿Sí? Créanme que en Uruguay esto es un quinto del total de chacras que tenemos. Relevamos un quinto, más o menos. ¿Sí? Y esto es el inicio de ese famoso proyecto que es la Red Agrícola Uruguay, que tenemos 100% de toda esta información ubicada geográficamente. Un dato, un punto GIS. Ya sabemos exactamente qué es lo que ha pasado en los últimos 13 años con todos los cultivos, con los nutrientes, con el agregado, con todo. Bueno, en la curva de distribución que estaba mostrando ahí, con el primer nivel crítico que tuvimos en Uruguay, que andaba por debajo de los 140 partes por millón de potasio, 133 en forma exacta. Nosotros lo medimos de otra manera en Uruguay. Lo medimos como 1000 equivalentes, ¿sí? Cada 100 gramos de suelo. Andamos ahí. ¿Sí? 2011, la publicación de Mónica y el equipo que les estaba mencionando, daba un límite inferior, un nivel crítico, de 133 partes por millón. En ese momento, entonces podíamos decir que andábamos cerca, porque más esta es una base de datos encejada para el área agrícola de secano, cerca de un tercio, ahí pegándole el palo. Podríamos decir, de cada 3 chacras en agricultura, una tenía problemas. Entonces el Uruguay por ahí, cuando empezaba la segunda década del siglo XXI, ingresamos en la era del potasio. Ya no es una sensación, es un problema. No la media nuestra de hoy nos dejaría, si le pusiéramos el color al Uruguay en relación al mapa de Hernán, estaríamos en rojo, en promedio. Pero definitivamente tenemos muchas chacras que están en verdes. Entonces la clave de esto es, si tenemos un problema, es saber si estamos arriba del problema. Para eso los análisis de suelo. No hay misterio, no tenemos forma que con el dedo saber lo que está pasando, pero ni para el fósforo, ni para el nitrógeno, ¿no? En definitiva, quiero mostrarles una cosa rapidito acá. O sea, nosotros teníamos situaciones de muchísimo potasio en suelo, como se puede ver acá. ¿Sí? Estamos hablando de 1 miliequivalente, son cerca de 400 partes por millón, o sea, mucho potasio, pero el Uruguay tenía suelos en la década de los 80 muy ricos en potasio. Teníamos el tanque lleno y lo vaciamos, lo tiramos para arriba de los camiones. Entonces, cuando hicimos, en vez de mostrarles el balance de potasio en el 2011-2012, con 183.000 hectáreas de soja, vamos a medir en 2 momentos, ¿no? 11, 12 y ahora 21, 22, 10 años después, ¿qué nos pasó? En el 11-12, el 77%, esto para que entiendan qué es el balance de fósforo de todas las chacras que están en esa base de datos en función del rendimiento de soja.
¿sí? Que hay una variación de rendimientos muy importantes, desde los 1.000 a los 4.000 kilos más o menos, con una media de 2.400 kilos, como una zafra media, de rendimiento medio en Uruguay. ¿Cómo estamos desde el punto de vista del fósforo? Y 77% de las chacras llevaron fósforo. 77%. En ese momento, ¿cómo estábamos con el potasio? Que ya sabíamos que estábamos con un problema. Solamente el 14%. O sea, si miran, 3 de cada 4 chacras llevaban fósforo y 1 de cada 7 llevaba potasio. Pero empezamos a fertilizar con potasio. Los balances promedio que dan un balance levemente negativo, está hecho para charlas para productores, entonces está hecho en términos de equivalente P2O5, ¿sí? Casi cercano a la neutralidad, hay 3,5, por tonelada damos 1,45 kilos, pero el balance de potasio es fuertemente negativo. ¿Por qué? Porque no se fertilizaba. La mayoría de las chacras tenían balance negativo, más negativo cuanto menor el rendimiento. En promedio, menos 40 kilos de K2O equivalente, 16, casi 17 kilos por cada tonelada producida. Es muy importante medir esto en estos términos porque puede ser que el resultado de una zafra cambie violentamente con el rendimiento, no con el agregado. Entonces, ¿qué nos pasó 10 años después? ¿Dónde estamos hoy? Con mucha información, mucha agua bajo el puente, ¿dónde estamos parados hoy? En el fósforo, en esta zafra, que fue una zafra muy buena zafra, de 3.200 kilos para la red agrícola, ¿sí? Promedio, la anterior, esta vamos a casa 600, ¿no? Con suerte y viento a favor. Casi, se podría decir 15-20% de las chacras sin fósforo. Uruguay tiene una historia de 50-60 años fertilizar con fósforo porque nunca tuvimos fósforo, teníamos 4, ¿no? En potasio definitivamente, ahora más de la mitad de las chacras se fertilizan. Y estamos en balance negativo. Aún, si se fijan, mejoramos el balance por tonelada, cayó un 40%, mejoramos, ¿sí? Es negativo, pero no tan negativo como antes, pero seguimos en balance negativo. O sea, el fósforo va a seguir cayendo. Lentamente va a caer más rápido en aquellos suelos cuyas arcillas tengan micas de tipo 1,1 o 2,1, pero que no guarden adentro. No alcanza con decir arcilla, hay que saber qué tipo de arcillas son, ¿sí? Entonces, en las regiones uruguayas, rápidamente para que miren, estas dos de acá, este es el 11-12 y la figura de abajo es el 21-22, o sea, 10 años después de historia, el potasio realmente se cayó en estas dos zonas. El litoral norte, ¿sí? Enfrente a Concordia, Salto, Uruguay, suelos con mucha arena, ahí con mucha arena, arenas cretácicas, ¿sí? Y el centro norte. Son suelos muy arcillosos, pero no tienen arcillas yeyíticas, las de doble capa, las que guardan potasio en la intercapa. No tienen. Son arcillosos, pero se vacían muy rápido. Cargan muy poco potasio. Esos dos lugares, ¿sí? Que se hizo agricultura intensamente, hoy están rotando con pasturas, muchas de ellas, cayeron rápidamente. El resto cayó un 6, un 7 y un 8%. Pero el área agrícola uruguaya hoy está basada arriba de estos suelos, de estos 4 de acá. Acá hay poca agricultura acá. Por lo tanto, la media ponderada es de un cambio regional también. Pero seguimos lentamente bajando el potasio y lentamente sigue aumentando en algunos lugares la proporción de chacras. Como hubo un cambio de que estas zonas salieron, ¿sí? Y yo les voy a mostrar, este es el mapa, esta es la media ponderada del Uruguay, casi 0,5 miliequivalente. Casi 195 partes por millón. Estamos en el rojo, ¿no, de Hernán? ¿Sí? O sea, Uruguay sería, que lo fue, una provincia al oeste del río Uruguay, por eso nos llamamos así, de la zona roja, a pesar que teníamos suelos muy ricos en potasio. El mapa de esas 1.400 chacras del 21-22, esto es un mapa GIS, o sea, punto a punto, chacra a chacra, muestra que definitivamente, tengo que ver para acá, los suelos que todavía, los valores verdes estos, definitivamente están por encima del crítico, no tienen que ver con las categorías del mapa Hernán, tienen que ver con el nivel de deficiencia o suficiencia, ¿sí? Y los valores que tenemos acá, rojos y naranjas, definitivamente están en zonas donde hay suelos arenosos francos, o suelos arcillosos con arcillas que cargan poca arcilla y que se vacían muy rápido.
Pero hay zonas enteras de muy buen potasio en el suelo, pero en el medio de la zona agrícola de los suelos franco-arcillo-limosos, típicos suelos pesados uruguayos, tenemos de todo. Zonas verdes conviviendo con zonas naranjas, prácticamente pegadas unas a las otras. Y es por eso que hoy, aunque le parezca mentira, en el Uruguay el que hace un análisis de fósforo prácticamente hace un análisis de potasio junto con pH. Más del 90% de los laboratorios tienen por lo menos ese par, fósforo junto con potasio. Y hace 20 años atrás era fósforo y materia orgánica. O sea, cambiamos y por lo tanto estamos en la era de la interpretación. Ahora hay que interpretar correctamente y para eso hace falta la información. Si miramos la fotografía ahora, y esto no quiero perder tiempo, pero honor, porque el trabajo, gran parte del honor y tiró de la piola es Mónica, Fernando y toda la gente que trabajó fuerte en la investigación. Acá en el simposio, el último simposio virtual, antes de los virtuales, el 19, se publicó esta figurita que está acá, que era el cambio del nivel crítico uruguayo, de 0,34 a 0,40. Eso da 156 partes por millón de crítico, muy parecido a lo que mostró Juan, están pegando en el palo ahí. Y como esto es un problema de exactamente, el error experimental existe y la precisión no es 100, si alguien dice 160, 170, están ahí. No podemos decir que... Y no es muy diferente de lo que se ve en otros lugares, pero si miramos eso para medir a dónde estamos parados, y estos son esas casi 1.500 chacras de la zafra de verano 21-22, la anterior, lo que tenemos acá más o menos, ¿sí? Andamos de vuelta ahí cerca del 30%, ahí pegándole el palo. O sea, tuvimos 10 años empezando a echar fósforo como loco y no mejoramos un gramo. Y eso que perdimos... La agricultura, gran parte de la agricultura en los suelos que tenían muy bajo nivel de potasio. O sea, sacamos los de bajo potasio y el valor quedó ubicado igual. O sea, se nos está bajando, ¿no?, el nivel de potasio medio, claramente. Y eso se nota mucho cuando uno mira y mide esto a nivel de una empresa. Nosotros trabajamos juntos con Monzón en una empresa, ¿sí? Y estamos acostumbrados a discutir todos los años y mirar esta información. Y uno ve, ¿verdad? Uno mira esa información, aquel la que a veces mira asombrado la información uruguaya, porque a veces tenemos situaciones donde nos tocan 70% de las chacras con necesidades de potasio. Para introducir el término que para mí hay que meterse en la fertilización, que es en la nutrición, la necesidad o no. Después vemos cuánto, con qué, cuándo, dónde, ¿sí? Pero ahora quiero mostrarle 3 o 4 fotos porque fue en qué estamos ahora, nuestro problema. ¿Sí? Si yo les muestro esto que está, voy a ponerme atrás, ¿no? Esto que está acá nos dice, hay una zona de incertidumbre, coincidimos todos, que va entre 0,4 y 0,6, la misma que dijo Juan, la misma. ¿Por qué decimos de incertidumbre? Porque estamos por encima del nivel crítico, pero muchas veces vemos ensayos con fuerte respuesta a potasio. Y en algunos años no solamente hay respuesta a potasio, hay sintomatología típica de respuesta a potasio. Y la gente dice, pero si estás por encima del nivel crítico, eso no puede ser deficiencia de potasio, eso es deficiencia de potasio. Pero entonces los análisis están mal. No, los análisis están mal. Es que hay otras cosas más complejas que solamente el dato de potasio disponible en suelo. Y es lo que intento dejarles con estas 3 diapositivas para dejarles la inquietud, no la solución. Y para decirle una cosa que yo escuché hace mucho tiempo, pero no sé quién la dijo, Nobleza Obliga. Dijo, antes no sabíamos nada de potasio y ahora que sabemos mucho, tenemos más dudas que antes. Tenemos mucha información y tenemos más dudas que antes. Porque hay que estar enfrentado a un productor que quizás tenga 2 chacras o 3 chacras y capaz que esas 3 chacras tienen un problema. Y para él es todo el universo. Y un agrónomo, nosotros tenemos que darle una solución, ¿sí? Además de contarle posiblemente el problema. Esto que está acá es bien para casi que levantar el centro que tiró Juan, ¿sí? Una chacra de soja en un verano muy seco, en suelos muy buenos. Si alguien conoce el Uruguay, que hay muchos acá, de la zona de Yum, de Paysandú, Río Negro, ¿sí? Donde mucha gente no esperaría problemas. Esto, fíjense que esto es en el 2010. Ya estamos con el problema del 2010. Y esos son, las zonas verdes son colas de máquina, ¿sí? Una soja de segunda. Y claramente, entre las colas de máquinas, claramente había soja con deficiencia de potasio.
marcada deficiencia de potasio. Los análisis de suelo daban 0,58 miliequivalentes. Esos son 240 partes por millón de potasio. Muy por encima del crítico de la época, que era 0,34. Entonces el agrónomo que trabaja con nosotros decía, che, esto no puede ser potasio, ¿por qué no? Porque saqué la muestra de la siembra y dio 0,58, pero es, ¿no? Como dicen los tucumanos, chango, eso es deficiencia de potasio. Es deficiencia de potasio. ¿Cómo puede ser que exista deficiencia de potasio si el potasio en el suelo, por el análisis de potasio disponible, da un nivel muy por encima? Ahí empezamos con las dudas, y si ustedes miran las calibraciones de los niveles críticos, siempre hay chakras que se apartan, ¿sí? Están por encima del crítico y responden al potasio. Esto es hace poco, ¿sí? 2020. Nosotros estamos aprendiendo de los doctores en general, pero de los doctores humanos y veterinarios. Trabajan mucho con clínica. No pueden darse el lujo de que se le muere el paciente. Entonces, cuando no están seguros, tienen que ser muy buenos en clínica. Entonces, hay un análisis que dice una cosa, pero la semiótica y la semiología dice otra, completamente distinta. Entonces, uno dice, bueno, el potasio está disponible, pero ¿por qué diablo hay deficiencia del potasio? Porque la sintomatología es típica. Esto es una chacra de maíz en San José, suelos que no podrían tener deficiencia de potasio, no es en la zona de papa, una deficiencia terrible de potasio, ¿sí? Y esto que está acá es una chacra pegada. Esta es una chacra que tenía más de 15 años de agricultura, la de la izquierda, para ir a lo que dejó planteado hoy Nahuel, ¿sí? De la edad de chacra y los suelos degradados. Y esta era una chacra al mismo suelo, pero después de 3 años de pasturas con festuca. Yo les quiero mostrar los análisis de suelo y nos metimos para dentro de la planta. Entonces ahora le preguntamos al enfermo. Lo que pasa es que nuestro cliente no habla. Ese es el problema. Fíjense, los niveles de análisis de suelo daban por encima del crítico e iguales entre estos dos cultivos. Uno muerto, sin crecimiento, con una deficiencia terrible, y otro, un maíz ahí en B5, espectacular. Y los dos tenían el mismo valor. ¿Sí? Ahora, si vamos a los valores en planta, que al final hay que irse para adentro de la planta. Entonces la planta te empieza a decir cosas distintas que no te dice el suelo. Fíjense, los valores de potasio acá, 0,82, definitivamente son valores muy bajos en planta, asociados a la sintomatología de la izquierda, y estos valores ya muy buenos. En esa etapa no tenemos críticos muy firmes, pero entre 1,5 y 2% seguramente estamos muy bien. Pero lo más importante de esto, yo les voy a tirar para que empiecen a mirar esto y algún día miraremos juntos. Es decir, el Tato Arel, acuérdense, cuando lo nombramos a este auditorio como sala doctor Fernando García, mostró fotos de esto y la inquietud, por dónde andamos. La relación entre el calcio y magnesio en el suelo, pero sobre todo en la planta, tiene que estar equilibrado, cercano a 1 por debajo. En este caso, está ahí. ¿Sí? Tenemos un valor bueno, 1,54 en planta, pero una relación calcio-magnesio sobre potasio 1,1. Las que están con deficiencia tienen casi 3,5 más. O sea, demasiado calcio y magnesio absorbido para el potasio que tienen. Esto es otra situación. Les estoy mostrando lo que nos está pasando. Chacra vieja y chacra nueva son dos mundos distintos. Nada que ver. Donde seguro hay exploración radicular diferencial. Esto es lo mismo. Esta es una chacra que inclusive fue sembrada por mucho tiempo por ADECO, en Uruguay. ¿Sí? Una soja con una severísima deficiencia del potasio. Las plantas de la izquierda comparadas contra la derecha. El mismo suelo alambrado por medio. Esto había sido un monte de álamos con 4 años de agricultura. Y el de la izquierda como 25. ¿Sí? Los análisis de suelo daban 0,49. Pero acá esto era prístino, estábamos con 1,56. Nunca había tenido agricultura, jamás. Esto era en esos suelos antes de empezar a hacer agricultura. Pero lo más importante es que nos hubiésemos equivocado todos. Porque con 0,49 no le hubieran acabado potasio. Fíjense la relación. Acá en planta. Acá, sí, 3,5 y la planta bárbara en cuanto a la relación calcio, magnesio y potasio. Y para terminar, y yo voy a terminar con esto porque en Estados Unidos esto se conoce como el síndrome de las hileras de borde, o el borde de las chacras, ¿sí?
Esto es una fotografía de Mónica, que la tenía por ahí, y después yo cuando empecé a ver esto la agarramos porque esto, por acá está la llave. ¿Sí? Esto, fíjense, es una soja madura, pronta, espectacular, en un borde de chakra laboreado. Los bordes de chakra se apretan, laboreado. Y al centro una chakra con una severa deficiencia de potasio que madura de esa manera despareja. Típico del potasio, madura muy mal y en forma despareja. ¿Sí? Se conoce así, se le podría llamar así. Antonio Mallarino dijo, en una actividad que tuvimos hace tiempo, dijo, es eso lo que tenemos. Esa foto muestra eso. ¿Sí? Exactamente eso. Definitivamente hay algo que está pasando con la compactación ahí. Y bueno, guste o no nos guste, es como el fósforo. Las raíces tienen que encontrarse con el potasio de alguna manera. Si no exploran el suelo, ¿sí? Realmente, o el suelo está muy seco, vamos a tener problemas. El análisis está bien, pero la planta no absorbe la cantidad de potasio. Entonces hay un término que yo quiero que se vayan con eso para terminar. ¿Sí? Fíjense en esto. Este es el resultado de la remoción, y no es para estimular la remoción. Es para mostrar el problema que significa un suelo compactado, que las raíces no crecen. Pero fíjense el suelo sin mover y movido, en el suelo y en el cultivo. Si se fijan en el cultivo, esto es muy importante, porque por acá estamos empezando a separar ese mundo en donde no debería y hay deficiencia, y el mundo donde debería haber deficiencia y no la hay. Este es un suelo arenoso, franco, con muy bajo potasio. ¿Sí? 0,11 mil equivalente. Esto da 40 y pocas partes por millón de potasio. 50 partes por millón de potasio. En el suelo compactado, sin mover, la planta tiene 0,3%, una deficiencia terrible. Y en el movido está bárbara. Y está arriba de un suelo con un valor bajísimo de potasio en el suelo. Pero cuando miramos la relación, ¿sí? En el suelo compactado, sin mover, tiene 5,8 la relación de calcio y magnesio sobre potasio. 5,8, casi 6. Y en lo que el suelo que está suelto, estamos por debajo de 1. Y sin embargo, en los dos lugares había un nivel de potasio en el suelo de una deficiencia estimada severa. Son esos puntos de rendimiento relativo muy altos cuando hay bajo potasio en el suelo. Entonces ya es la planta la que dice la diferencia, no es más el suelo. Entonces, yo voy a citar esto de Mónica porque nobleza obliga, pero además porque estamos convencidos que es así, por lo menos en lo que estamos viendo por allá. Y normalmente cuando pasa el tiempo decís, no era solamente eso, para eso estamos acá, ¿no? ¿Qué es? Primero, los análisis de suelo no son una herramienta perfecta, tenemos que mostrar, pero no son una herramienta perfecta, claramente. Es una herramienta imperfecta, pero nos separa grandes universos donde es altamente probable o donde es muy poco probable. En el medio, como siempre, hay una zona gris. Nadie quiere estar cerca del nivel crítico, nadie. ¿Sí? Porque está cerca de no echar, pero si no echa no sé qué, y así estamos. En esto, créense con esto, que es, disponibilidad no es lo mismo que absorción. Puedo tener potasio disponible, pero quizás no esté siendo absorbido. Y si no está siendo absorbido, va a aparecer deficiencia de potasio. El concepto de biodisponibilidad creo que es la época en la cual tenemos que pasar del análisis, pero para poder llegar a un buen diagnóstico tiene que haber una buena interpretación y tiene que tener mucho más agronomía que antes. Entonces muchas veces tenemos toda la evidencia de que en realidad el potasio está ahí, pero que la planta no lo va a absorber. ¿Qué cosas pueden afectar eso de lo que se sabe en el mundo? Es raíces enfermas. Hay mucha información de Antonio Mallarino hablando de esto. Déficit hídrico o exceso hídrico, porque provocan el mismo síntoma. El exceso de agua, la anoxia y el déficit hacen que las raíces no tomen agua. Y si no tomen agua no pueden absorber nutrientes. La relación con el calcio y magnesio, suelos con 70, 80-1, relación calcio-magnesio, van a tener deficiencia inducida de potasio. Y la compactación. Hay que mirar cada vez más la compactación, porque uno descompacta y todo esto cambia. Bueno, muchas gracias. Este es el equipo Unicamp Uruguay, que está muy grande, de los que lo conocieron hace 5 años atrás. Y muchísimas gracias.
Bueno, vamos a tomarnos unos minutitos para hacer alguna pregunta a ellos, y ellos igual se van a ir ahora al mano a mano. Así que los que quieran seguir charlando con ellos los van a ir a ver al mano a mano. Pero venga Nico, Diego, Martín, ¿anda por ahí? Martín. Vengan de este lado porque no se ve de abajo para los tapa la mesa. Bueno, vamos a hacerle algunas preguntitas muy cortitas para dejarlos a ellos después ir al mano a mano. Ah, faltaban los anteojos, no me da cuenta. Bueno. Ahí está, ahí no movemos. Bueno, tratando de atar un poco los paneles de hoy a la mañana y esto que ya va un poco más a enfocar qué hacemos y qué no hacemos, o qué hacemos bien y qué todavía no, y pensando en las brechas de nutrientes. Martín, ¿qué es lo que en lo que estamos fallando más, o cuál de las 4 R's que vos mostraste y de las 4 cosas correctas es la que crees que peor hacemos y donde deberíamos prestar atención? Decir que hacemos todo mal no estaría bueno hoy. Algunas cosas. Hacemos todo muy bien. Donde tenemos la oportunidad de mejora es trabajar en las dosis, porque lo que estamos viendo con más recurrencia es que la definición de dosis se ajusta en términos generales a un montón de factores pensando en nutriente, y nos olvidamos que lo que estamos manejando son fertilizantes, lugares de aplicación, formulaciones, eficiencias. Entonces, mucho de lo que estamos viendo para crecer, y que es lo que mostraba Nicolás en los cambios de estrategias, es ajuste de dosis. Pero no ajuste de dosis porque con más dosis las cosas mejoran, sino que con lo que estamos haciendo hoy estamos dejando en el camino el 50%, porque imaginamos que el momento, la fuente y la forma de aplicarlo aplica en forma indistinta a cualquier nutriente, y eso es un punto de mejora importante. Insistimos en ajustar dosis porque es el factor de corrección más potente en el cual tenemos mejores resultados. A nivel experimental lo sabemos y lo sabíamos, pero a nivel de adopción, el cambio en algunos pequeños factores de momento de aplicación de la fuente afecta directamente a las dosis. Bueno. Nico, hay algo que hoy no nos contaste, y yo lo sé porque conozco la red, pero no nos contaste. En la red de fertilizar, hace un tiempo empezamos a medir lo que llamábamos impactos más ambientales, ¿no? ¿Qué generamos más allá de los rendimientos con estos manejos, estas estrategias? ¿Por qué no nos contás un poco qué pasó con la evolución de los nitratos en esas diferentes estrategias? Después de los cultivos de gramíneas, maíz y trigo, estamos midiendo en profundidad nitratos con un máximo de 2 metros, o en el caso de tener una tosca o una napa, donde nosotros tengamos la napa, en fracciones de 40 centímetros, comparando los tratamientos más contrastantes, el control sin fertilizar y el de alto rendimiento. Lo que hemos visto al momento, si bien es uno de las mediciones más incipientes que tenemos, es que en profundidad no tenemos una gran variación en la concentración de nitratos, o sea, están bastante parecidos a los nitratos en profundidad, y en los horizontes superficiales tenemos un poquito más de acumulación de nitrógeno, ¿sí? Entonces, eso puede ser si bien no es mucha la concentración de nitrógeno, puede ser una oportunidad, viendo la intensificación que podemos generar y de esta forma aportar más nitrógeno al sistema. O también tenemos que ser cuidadosos, qué es lo que pasa si tenemos más precipitaciones con algún riesgo de lixiviación. Siempre que nosotros intensifiquemos, ese aporte de nitrógeno al sistema va a ser beneficioso. Intercepto el micrófono. La pregunta anterior me quedó un pedacito. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? La falta de planificación y diagnóstico. Hoy estamos fertilizando mucho sin tener información de base de dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Eso escapa a las 4 C, R o letras que queramos decir,
Pero diagnóstico, que está un poquitito antes, nos está faltando y mucho. Para allá. Diego, vos nos contaste que la red que vos presentaste tenía 7 años y nos hablaste de N, de P y de S. No nos contaste si tenías algún micro en esa red, si estaban midiendo algunos otros parámetros y nos gustaría saber cómo sigue eso, porque tiene una continuidad. Sí, bien. Antes que nada, una cosa que no mencioné es que se habían medido el resto del fósforo Bray del suelo al año 7 y había aumentado el fósforo en los tratamientos con fertilización intensificada. Y eso no se contó para hacer análisis económico y bueno, son todos elementos que se deberían sumar, que los estimamos cuando los comunicamos generalmente. Es como el efecto positivo del ambiente, digamos, para la situación en la que estamos en Argentina. Y respecto a los micros, no, bueno, la continuación de esa red, los mismos sitios, más otros sitios agregados, incluye partir de los resultados de estos, descartar la fertilización típica de antes, subir los últimos 2 niveles de esta red, eran los primeros 2 niveles de la que está ahora, y se suma un tratamiento que tiene incorporación de zinc, y otro tratamiento que además de hacer incorporación de zinc tiene un intento de corrección del pH con dolomita, o sea, agregando bases. Y bueno, hoy está en el 4º año. Tenemos los resultados esta semana de lo que pasó ahora, así que hay que seguir mirándolos. García, un tema más para el año que viene, para el 25. Tenemos una red nueva. Bueno, y a Juan y a Tato, que parecía que los habían guionado, porque hicieron un paso de baile prácticamente. Porque hicimos muy bien los deberes en la preparación y sabíamos exactamente lo que iba a decir el uno y el otro. Sí, ¿no? Trabajamos en serio. No pudimos estar en la última reunión, pero sí sabíamos lo que... Yo sabía lo que iba a decir él, era seguro. No, pero la verdad es que pensando, y me gustaría preguntarle esto a los dos, ¿no? Vos, Juan, estuviste desde el primer día asociado a la red esta de ensayos, conocés muy bien esa zona, conocés muy bien la realidad del país, pero vos, Tato, tenés la fortuna de haber transitado este camino. Entonces, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer en Argentina para probablemente no llegar a lo que le pasó a Uruguay, que hoy ustedes están todos en una zona roja? Y Juan, sabiendo con los bueyes qué haramos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Porque hoy la verdad es que es difícil decidir una política, porque es una cosa muy local. Entonces, ¿qué harían? ¿Cómo lo encaramos? Yo voy a dar una respuesta que tiene que ver muy poco con la agronomía. Tiene que ver con ser grande. No con ser ni viejo ni mayor, con ser grande, porque Fernando hoy estaba entreverado, porque se decía viejo y no sé qué. No, viste que somos, la terminología nueva es que somos grandes, pasamos a ser grandes. Sí, también. Que es así, porque yo podría decir lo que la mayoría de la gente quiere escuchar. Entonces no agregaría nada. Hay que hacer análisis de suelo, hay que pasar a fertilizar donde hace falta, hay que preocuparse por cada tanto hacer la cuenta de balance y reponer. Todo eso, que cuánto hace que venimos diciendo eso. Las tendencias de lo que tenemos ahora, que son muchos agrónomos tomando decisiones con 35 o 40 años, ¿sí?, van en el sentido contrario. Cada vez tenemos más información, cada vez sabemos más y van en el sentido contrario. Uruguay, que llegó a tener 60-70% del área muestreada, ahora estamos por debajo del 50%. Y nosotros no producimos 1 kilo de nada, tenemos que importar de todo, ¿sí? Y tenemos un ambiente mucho más limitante, deberíamos ser más eficientes manejando bien, porque la productividad no nos va a salvar. Y la tendencia es que como que engordamos. Engordamos, sabemos mucho, muestreamos mucho. Si ustedes vieran lo que se presentó hace muy poco tiempo atrás en una jornada grande del movimiento CREA, que es un porcentaje muy grande de las chacras muestreadas con fósforo, pero nadie le da pelota al análisis de suelo. Es lo que dijo Martín, la gente tira cualquier dosis, la gente revolea fertilizantes. Entonces, yo creo que hace poco tuve una reunión con un argentino, que no voy a decir el nombre, pero hizo un aporte muy importante. Es decir, nosotros no sabemos cuáles son los modelos de decisión. El concepto de modelo de decisión no alcanza con saber lo que la gente hace. Nosotros no sabemos por qué la gente hace lo que hace. Entonces, nosotros en Unicampo Uruguay estamos trabajando pilas sobre eso.
empezamos a saber cómo la gente toma decisiones y en base a eso las cambiamos. Ya no vamos con el discurso, obviamente que en el caso del potasio tenemos que tener más información, cada vez más información, porque Argentina va a tener que recorrer el camino uruguayo, pero va a haber, ¿sí?, con tristeza, de que tenés más información y la gente sigue fertilizando poco, muestreando poco, agregando menos de lo que va, ¿sí?, perdiendo una enorme cantidad de kilos que nadie valora porque no se ve. Las deficiencias y la cantidad de kilos de grano que perdemos para ajustar más los nutrientes no se ven. Entonces no duele. ¿Qué es lo que duele? Cuando no matás a las malezas, cuando afectás un cultivo, cuando los insectos te quedan vivos, cuando las enfermedades se quedan vivos. Si fueses un médico, cuando se te muere el paciente nuestro generalmente no se muere. Entonces, definitivamente, y lo digo porque es lo que estamos ahora. Entonces, ¿para qué van a recorrer el camino que nosotros ya recorrimos? Si el de la generar información, si el de conocimiento siempre insistentemente tiene que estar con lo mismo y machacar y machacar y machacar. Hay gente que dice, ¿cuántas veces lo dije? Lo vas a tener que seguir diciendo muchas veces. Yo lo lamento mucho. Y la gente que dice, uy, otra vez esto, otra vez sopa, no hay forma. Es la forma como entra. Pero creo que tenemos que parar un poquitito y saber un poquitito más, porque las generaciones de ahora son muy distintos a nosotros. Él es parte de la generación de ahora, él también. Ustedes van a tener que empezar a interpretar mucho más qué hacen esas cabecitas, porque toman las decisiones. Definitivamente, el mundo se está yendo por ahí. Y voy a decir una cosa que tampoco tiene que ver con la agronomía. Nosotros los agrónomos, además de investigadores, cuando asesoramos productores, ponemos un servicio al nivel de los productores, un servicio técnico. No vendemos mal, no le gastamos tiempo, no sabemos poco de la psicología que deberíamos saber. Y un agrónomo es un asesor, no un empujador de gente. Y definitivamente creo que si nosotros podríamos avanzar más rápido si tuviéramos el tamaño de ustedes, la masa crítica que tienen ustedes. Nosotros tenemos una masa crítica diminuta. O por ahí podemos chocar más fuerte. Claramente. Entonces, ¿qué es lo que diría así para terminar? Porque yo hablo y no paro de hablar, ¿no? Porque me gusta mucho el tema y lo sufro en carne propia. Claro, ¿qué es? Hay que saber un poquitito más por qué la gente no obedece todo esto y por qué no se muestrea. Y si se muestrea, ¿por qué no se le da pelota al muestreo? Vos, Juan, ¿cómo la ves que estás ahí en el terreno, en ese lugar? Sí, coincido con Tato que nos falta generar más información como para estar respaldado por más datos, pero me parece que la extensión y cansarte de dar siempre el mismo mensaje, repetirlo, me parece que va a ser la única forma. Porque realmente, y no pasa solo en Uruguay, acá también se toma análisis de suelo, tiene el fósforo grey y fertilizan todo igual, o sea. Sí, nos pasa con otro nutriente, pero nos pasa. Es para la conciencia tranquila, nada más, o sea, pero es hacer énfasis en muestreo suelo y de uso esa información y que realmente tomen decisiones en base a información. Me parece que hacer extensión en eso va a ser clave y mostrarle con datos y tipo redes nutricionales a largo plazo me parece que son clave a la hora de mostrar balances como la Red Criasura Santa Fe. Ese tipo de redes en nuestra zona aportarían muchísimo a la hora de tomar decisiones a los empresarios. Para mí ese tipo de información va a ser clave. Bueno, los vamos a liberar, así nos ponemos a tiro con el horario, los dejamos un rato con un café. No subí el reloj. ¿Qué hora tendríamos que volver? ¿Menos cuarto? ¿Menos 10? Bueno, menos 10 acá, tomamos un café, comemos unas medialunas y 5 menos 10 acá.